Bendecidos, gracias al Señor. Orlando, ¿me apoyas con las luces, porfa? Se trabó. Bueno, pues vamos a comenzar con la prédica, hermanos, pero antes de comenzar quisiera darle las gracias por estar aquí, quisiera darle la bienvenida. Como cada vez que yo subo aquí veo a las personas que están dispuestas a estar aquí, a ofrecer su tiempo al Señor, de verdad, hermanos, quiero felicitarlos por estar aquí. Quiero agradecerles por tener ese tiempo que ustedes dan, que es tan valioso, y lo dedican al Señor. No lo dedican al que va a estar aquí arriba, no lo dedican a los pastores, ni siquiera se lo dedican directamente a Dios. Y quiero felicitarlos esta noche, hermanos, y darles las gracias porque están aquí. Vamos a irnos directo, me voy a ir a Gálatas, voy a leer en el capítulo 5, versículo 16 en adelante. Gálatas 5, versículo 16 dice: por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y así no harán las malas acciones que pide su naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza humana. Los dos se oponen. Por eso, ustedes no pueden hacer siempre lo que se les antoja. Si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza humana son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Dice Pablo, ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Bueno, quisiera hacer una oración para empezar y que me acompañaran, y vamos a darle gracias a Dios por este día y vamos a pedirle que sea Él el que me guíe. Señor, gracias, gracias porque tú siempre eres bueno, Señor. Esta tarde quiero agradecerte, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí. Quiero agradecerte por sus vidas, por todo lo que tienen, Señor, y también quiero agradecerte por todo lo que no tienen. Igualmente para mí, Señor. Esta noche quiero pedirte, Señor, un favor especial, Señor, y que seas tú a través de mí hablando. Que todo esto, Señor, que yo preparé, Señor, que no sean simples palabras, que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándome en cada una de ellas. Que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Porque preferiría, Señor, pasar un ridículo, Señor, si esto viene solamente de mí, de mi mente, Señor, y no viene de ti. Ayúdame, Señor, a que todo salga como tú lo tienes planeado, Señor. Abre los corazones de mis hermanos, Señor. Préstame sus oídos un rato, Señor. Y que tú, Señor, hables a los corazones de cada uno de ellos. Y que también, Señor, hables a mi corazón. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que harás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí estamos en vivo ya? ¿Para qué va? Bueno, para los que van a apuntar o si alguien quiere recordar el nombre de la prédica, como ya saben, me gusta ponerle nombres bien raros a las prédicas. Hoy decidí ponerle Veneno. Y la pastora me ayudó para hacer un flyer. Le digo a la pastora, no hombre, el flyer se ve bien chido. Ahora nada más falta que la prédica también esté buena, digo. Eso, yo creo que con eso me va a ayudar el Señor hoy. Veneno. De verdad, escogí este nombre, no era algo que tuviera muy planeado, pero conforme iba estudiando, el Señor me iba abriendo, me iba revelando, me iba diciendo cosas que yo mismo me sorprendí. Y busqué el significado de veneno, según la Real Academia, dice veneno,
sustancia que introducida en un ser vivo es capaz de producir graves alteraciones funcionales e incluso la muerte. Y como saben, hermanos, el veneno viene en muchas presentaciones, en el líquido, gaseoso, sólido. El veneno tiene muchas presentaciones. Y Pablo nos hablaba un poquito de esto. El veneno no solamente es una serpiente el que lo contiene, el veneno también está en acciones y en cosas que nosotros podemos practicar. El veneno es producido naturalmente y también es producido artificialmente. Algunos animales lo producen y alguno que otro ser humano también son buenos para producir veneno, o somos buenos para producir veneno. Hace unas semanas tuvimos un conflicto con el grupo de los jóvenes y de verdad a mí ya me dolía la cabeza porque la realidad eran tonterías por lo que los jóvenes estaban en contienda. Entre ellos mismos se estaban atacando y quizás para los adultos podrían decir, esto es muy fácil, pero para ellos no. Para ellos la realidad es que eso que nosotros podíamos decir es un vasito de agua, pero para ellos era una tormenta. Era algo grande porque se estaban atacando entre ellos mismos. Se comenzó a convertir en amistades tóxicas en el que si tú le hablas a aquel, no me hablas a mí. Si me hablas a mí, no le hablas a aquel. Y si esto y aquello, y contiendas, pleitos, chismes. Y de verdad yo pude ver cómo el grupo de ir bien, dio un bajón. Y yo me preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto? Pero por encima de todos los problemas me pude dar cuenta de algo. Que cada que yo intentaba hablar con un joven diferente de los que estaban involucrados en el problema, ellos creían que no eran los culpables. Ellos creían que tenían la razón. Ellos creían que ellos no eran, más bien ellos no eran el villano de su propia historia. Y estoy seguro que en la vida real nadie es el villano de su propia historia. A todos nos encanta ser el superhéroe, pero ninguno nos damos cuenta que a veces terminamos siendo el villano en la historia de las demás personas y también en nuestra propia historia. Todos los jóvenes creían que tenían la razón y que el problema lo tenía el otro joven. Pero la realidad es que muchas veces los problemas que vemos en otras personas están dentro de nosotros mismos. Y me doy cuenta que no solamente los jóvenes sufren por eso, también los adultos. Los adultos sufrimos de eso. Esto también sucede con los adultos. Y los problemas tienen un trasfondo. No solamente es el problema, es lo que alcanzas a ver con los ojos. En un problema hay algo más atrás. Hay algo más allá de lo que se puede ver a simple vista. Hay una historia, hay un pasado. Y yo me pude dar cuenta de algo. Que muchas veces los síntomas que tenemos hoy en día o lo que la gente puede ver en nosotros viene ocasionado del pasado. De un envenenamiento que ocurrió en el pasado. Los problemas que quizás desde niño, esa víbora que nos mordió desde niños, desde pequeños, tenemos síntomas. Hoy en la actualidad, en la adolescencia, en nuestra vida adulta, tenemos esos síntomas de intoxicación a causa de ese envenenamiento que sufrimos quizás cuando éramos unos pequeños, a corta edad. Estuvimos hablando con una joven y la pastora me apoyó a hablar con ella. Y yo, la verdad, yo estaba enfocado en tratar de resolver el problema que existía en el momento. Pero la pastora me abrió un panorama gigante, porque la pastora empezó a hablar, oye, bueno, ya vimos cuál es el problema ahorita, pero dime, ¿qué es lo que hay adentro de ti? ¿Qué es eso que pasó hace tantos años que hoy en día te está lastimando? Que hoy en día afecta tu manera de poder ver las cosas. Y yo por un momento pensé, ¿y esto qué tiene que ver? Pero cuando ella se abrió y empezó a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que a mí me pasa, esto es lo que a mí me pasó. Y quiero decirles que la mayor parte de su comportamiento, de la manera en la que es, lo reflejaba el problema de su vida. Ese envenenamiento, esa intoxicación que ella había tenido hoy en la actualidad, hacía parte de ella.
Y yo dije, wow, es una manera totalmente diferente porque siempre nos queremos enfocar en lo que alcanzamos a ver hoy. Pero muchas veces hay un trasfondo de todos esos problemas. No solamente es el problema de la actualidad. Yo lo dije también, la drogadicción en mi vida no era mi mayor problema, porque eso solamente era como una máscara. Algo que la gente quizás era mi problema que la gente podía ver, pero no era mi problema. Adentro de mí había sufrimiento, adentro de mí había depresión, soledad, había más cosas. Y aún esas cosas eran síntomas de un problema que había ocurrido en el pasado. Queremos atacar el presente, pero debemos de enfocarnos realmente en el pasado. Pablo, en esta carta que estaba escribiendo a los Gálatas, sabía de esto que tanto daño le hacía a la iglesia y nos advertía, le advertía a la iglesia en ese tiempo y le advierte hoy en día a la iglesia sobre estas cosas. Él sabía de esto. Él sabía que la iglesia había comenzado a practicar esas cosas que podían y que tenían la capacidad de destruirlo todo. Y ni siquiera era la primera vez que Pablo les decía, porque en los versículos dice, y esto ya se los he dicho. No era la primera vez que advertía al pueblo de Galacia, diciendo, esto ya se los había dicho. Las cosas de la naturaleza humana y el deseo normal de todo ser humano que quiere practicar, los va a destruir y no podrán ser parte del reino de Dios. Esto es lo que yo creo. Y es que por naturaleza, todos estamos propensos a cometer cualquiera de los actos que Pablo mencionaba. Impureza sexual, idolatría, hechicería, brujería, odio, pleitos, contiendas. Todas esas cosas a las que todos estamos expuestos, a que cualquiera de nosotros podría cometer. No creo que haya uno solo que haya tenido una vida tan santa y tan pura para no haber cometido por lo menos uno de ellos. Yo me considero culpable casi de todos. Yo de la mayoría, yo digo, yo lo cometí. ¿Y saben qué es peor, hermanos? Que dijeras, es que eso fue antes de ser cristiano. Hermanos, yo lo cometí después de haber conocido a Jesús. Yo cometí la mayoría de esos pecados. La mayoría. Y yo sé que todos hemos cometido por lo menos unos cuantos de ellos. Y no importa cuál sea, hermano. Al final de cuentas, todos son iguales. Cualquiera de esos pecados que nosotros practiquemos termina siendo lo mismo. Porque con cualquiera que practiquemos no tendremos parte en el reino de Dios. Con cualquiera, así sea el más pequeño, que este no tiene tanto problema. Un chismecito por ahí, que me aviente con la hermana, con el hermano, no tiene tanto problema. Pero la realidad es que Pablo dice otra cosa. Pablo dice, cualquiera que practique estas cosas no tendrá parte en el reino de Dios. Cualquiera, no habla de solamente las que suenan más fuertes, solamente los que cometen pecados sexuales, impureza sexual, esos son los que no. No dice cualquiera que practique estas cosas. Y en cualquiera de las presentaciones en las que vienen estas cosas terminan siendo letales para nuestras vidas. Tendríamos que tener una alerta máxima diciendo peligro, precaución, una etiqueta que dijera cuidado. Cuando viéramos ira, cuidado, precaución, veneno. Viéramos que dice odio, precaución, cuidado con esto. Eso debería estar siempre en nuestra mente. Pero muchas veces no lo hacemos a un lado, sino lo hacemos parte de nuestras vidas. Muchas veces suena más fácil decir que hacer las cosas, de verdad. Como les decía, como pasaba con los jóvenes, es muy fácil voltear y ver los errores en las demás personas. Facilito, facilito, yo podría voltear y ver los errores de mi hermano, ver los errores de mi hermana, pero difícil es ver mis propios errores. Difícil es ver en lo que yo estoy fallando. Siempre es la manera más fácil. Y la realidad es que así funciona. Siempre
la palabra dice, tú quieres ayudarle a tu hermano que tiene una pajita en el ojo cuando tú tienes una viga. Y siempre es más fácil voltear a ver a las otras personas. Estuve investigando acerca de este tema, acerca del veneno, porque empecé, la verdad no tenía ni idea de que la prédica la iba a dirigir así, de esta manera, porque yo tenía algo en mi mente, pero cuando empecé a estudiarlo, el Señor puso en mi corazón una cosa muy diferente. Y empecé a estudiar acerca del veneno. Estuve viendo todo acerca del tema, síntomas y signos, diagnósticos, antídotos, prevención, tratamientos. La verdad, estudié mucho este tema del veneno y la verdad es que yo hoy en día las cosas las empiezo a ver de una manera diferente, porque la Biblia me enseña a interpretar las cosas y puedo ver las cosas en una manera diferente. Así sean películas, sueños, libros, trabajos, lo que sea, Dios me enseña a verlo de una manera espiritual. Y vamos a usar este ejemplo del veneno, de todo lo que investigué para poder desarrollar esta prédica, para poder explicarles y espero que me puedan seguir y no confundir a nadie de verdad. Y vamos a ver, quisiera empezar primero con los síntomas y los signos de una persona que está intoxicada o envenenada. Esta información yo la busqué en internet, en páginas que están hechas para capacitar a las personas para poder prevenir o poder tratar los envenenamientos en la vida real. Todas aquellas sustancias que son peligrosas. Esta página está diseñada para que nosotros podamos tener este conocimiento. Y me encantó, la verdad, yo aprendí a relacionarlo. A mí me dio un choque de verdad en la cabeza. Y el primer punto que vamos a ver, el punto número 1 es los signos y los síntomas. Y dice la información, los signos y síntomas de envenenamiento varían según la sustancia. Y de volada dije yo, ¡pum! Los síntomas y los signos de envenenamiento varían según la sustancia. Y dije yo, claro que no es lo mismo el síntoma de una persona que practica el odio al síntoma de una persona que practica la brujería. La realidad es que cada pecado tiene un síntoma que nosotros podemos ver. Tales, dice, además, distintos pacientes envenenados con la misma sustancia pueden consultar con síntomas bastante diferentes. No todos los que practican el chisme tienen las mismas, los mismos síntomas. Hay veces que las personas chismosas no son iguales, pero al final de cuentas no hay mucha amplitud. Son pocas diferencias en lo que diferencia a un chismoso o alguien que comete impureza sexual. Dice, sin embargo, en general hay 6 grupos de síntomas, síndromes tóxicos o toxíndromes que pueden sugerir clases particulares de sustancias. Véase tabla de síndromes tóxicos. Yo dije, esto también está relacionado con el problema que tuvimos con los jóvenes, porque los síntomas de cualquier envenenamiento siempre salen a relucir. Y yo dije, ¿por qué muchas veces tenemos tanta inseguridad? ¿Por qué tantas veces tenemos depresión? ¿Por qué tantas veces tenemos ansiedad? ¿Por qué tantas veces tenemos tanto egocentrismo, orgullo? Porque son los síntomas claros de que existe un envenenamiento en nosotros. Y como les decía, no son el problema principal, pero son un síntoma de que en nuestro cuerpo entró una sustancia tóxica que nos puede hacer tanto daño y que nos puede hacer cambiar. Que nuestro cuerpo no funciona de la misma manera, porque estamos intoxicados. Los pacientes que ingieren múltiples sustancias tienen menos probabilidades de presentar síntomas, características de una sola sustancia. Y dije yo, cuando yo estaba en mi apogeo de la vida loca,
yo tenía todo y de verdad yo no sabía ni qué onda con mi vida. Era un torbellino de problemas, un torbellino de síntomas, porque ya había mezclado todas esas cosas tóxicas para mi vida. Y los síntomas explotaban por doquier. Y muchas veces así vivimos, porque no solamente practicamos uno, tenemos ya varias cosas simultáneamente y los síntomas son muchos también. Y no podríamos saber cuál de los problemas es el que nos está causando tanto daño, porque son tantas cosas que ingerimos que nos están haciendo daño. En general, los síntomas comienzan rápidamente después del contacto. Muchas veces, hermanos, en cuanto empezamos a hacer algo, rápido vienen los síntomas a nuestra vida. Pero con ciertos venenos se pueden retrasar. Este retraso puede ocurrir porque solo un metabolito es tóxico en lugar de la sustancia madre. Y dije yo, desde pequeños, muchas veces venimos intoxicados, como les decía, así como el ejemplo con el joven del grupo. En el pasado había sucedido algo y quizás en el momento no pudo haber sido tan tóxico, pero entró una pequeña semilla, una pequeña porción, que quizás al momento no se vio que fuera tan tóxica, pero al pasar del tiempo, con un retraso de tiempo, fue aumentando y fue aumentando y fue aumentando hasta que llegó el tiempo en el que tuvo el poder de hacer daño a su vida. Y quizás porque ella no era la madre del problema, pero llega el tiempo en el que se convierte en la madre del problema. Nos convertimos nosotros en los portadores de las herencias que muchas veces nuestros padres, nuestra familia nos dejan en el pasado. Esos regalos que quizás no sabemos que estaban ahí, pero están ahí. Y que forman parte de nuestras actitudes, de nuestra identidad hoy en día. Y que nos apropiamos de ella, que es lo peor de todo. Quisiéramos ser lo bueno de los padres, pero muchas veces decimos, yo no quiero ser como mi papá, como mi mamá. Pero terminamos volviéndonos iguales o peores, porque esa sustancia entró en nuestro cuerpo, nuestra mente. Y a veces no es necesario que nos pidan permiso para que entre. Entra. Y ahí está y se desarrolla hasta que llega el día en el que se vuelve algo tóxico. El contacto de las toxinas con los ojos, sólidas, líquidas o en forma de vapor, pueden dañar las córneas y el cristalino, con lo cual producen dolor y enrojecimiento en los ojos y también la pérdida de la visión. Muchas veces no solamente es ingiriendo lo que nos hace daño, también muchas veces puede entrar hasta... Yo decía en un tiempo, no tiene nada de malo si yo veo y no toco. Claro que sí tiene de malo que si no veo y no toco, está entrando por mi vista. O los que usan los horóscopos, el Sagitario, el Géminis, a ver qué dice hoy, nada más por pura curiosidad, nada más para ver o para poder escuchar. Claro que tiene problemas, claro que hace daño, porque también por lo que vemos y oímos puede entrar el veneno. Había un jueguito que yo practicaba de niño y me llegó a la mente y no sé por qué, donde agarrabas 3 lápices, ponías uno de frente, otro de frente y uno acostado y otro enfrente de ti, los conectaba a los palitos y le preguntaba, ya ni me acuerdo el nombre de la tipa, pero si se levantaban los palitos que sí y si se metían los palitos que no. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Veneno, hermano. Eso es veneno. Y me llegó a la mente, eran cosas que yo practicaba de niño. Y que a su tiempo, por haberlo visto, por haberlo practicado, llegó a tener un problema, me llegó a ocasionar un problema en mi vida. Algunas sustancias, por ejemplo, la cocaína, la penicilina, las anfetaminas, la cafeína, dice también, pueden causar una agitación grave que produce hipertermia, acidosis y rhabdolimiosis. Habla de calentura, aceleración en el corazón y otras cosas. El café no es cierto, era pura broma, ¿eh? El café no está ahí. Vamos a la pasar a los pastores.
No, no se crean todo. Viene el punto número 2. Después de conocer cuáles son los síntomas, podemos seguir con un diagnóstico. Después de saber cuáles son los síntomas de un envenenamiento, de una intoxicación, podemos dar un diagnóstico. Y el diagnóstico es una parte tan necesaria, tan importante en este caso, que de verdad sin esto no podría seguir nada más adelante. Considerar el envenenamiento en pacientes con alteraciones de la conciencia o síntomas inexplicables. Considerar el envenenamiento en pacientes con alteraciones de la conciencia o síntomas inexplicables. ¿Saben, hermanos? Yo en las semanas pasadas empecé a sentir unas cosas bien raras porque me sentía cansado, me sentía triste, me sentía deprimido, me sentía sin fuerzas, de verdad me sentía fatal. No tenía ganas de trabajar, no tenía ganas de hacer nada, de verdad nada. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué si yo te conozco, Señor? ¿Por qué si yo te sigo, Señor? ¿Qué siento esto? Se supone que yo sé que tú lo llenas todo. ¿Por qué siento este vacío adentro de mí, Señor? ¿Por qué siento esto, papá? Yo quisiera, y me atreví a decirle como una vez mi madre, yo quisiera que me lo explicaras con piedritas y con manzanas, Señor. ¿Por qué yo siento esto? Y cuando estaba preparando la prédica, llegó el momento en el que me di cuenta que el Señor me dijo, ahí está. ¿Quieres que yo te explique por qué te sientes así? Porque estás envenenado, porque estás intoxicado, porque aún tienes toxinas por sacar de tu cuerpo. Aún no creas que estás limpio. Y la verdad es que con mi esposa estoy bien, en mi casa estoy bien, con mi hija estoy bien. Y son problemas que la verdad son para reírse a comparación con los que yo tenía en mi pasado. Económicamente estamos bien, todo está bien. Yo podría decir, pero es inexplicable el por qué yo me siento así. Y cuando yo estaba leyendo esto acerca del veneno, dije, considerar el envenenamiento en pacientes con alteraciones de la conciencia o síntomas inexplicables. Esto es parte del envenenamiento. Yo dije, oh, gracias, Señor. Yo sé que todavía hay muchas cosas que tú tienes que limpiar, Señor. Yo sé que todavía hay muchas toxinas dentro de mí, pero yo estoy confiado porque yo sé que tú a mi lado, Señor. Dice, antecedentes de todas las fuentes disponibles. Para poder atacar un problema, hay que conocer el problema. Y se investiga de todos los lugares disponibles. Pruebas dirigidas selectivas. Dice, el primer paso para el diagnóstico de envenenamiento es evaluar el estado global del paciente. El envenenamiento puede requerir una intervención rápida para tratar el compromiso de las vías aéreas o colapso cardiovascular. Hay diagnósticos, hermanos, que nosotros tenemos que hacer hoy, hermanos, porque mañana puede ser demasiado tarde. Yo dije, esto se relaciona con problemas en el corazón. Mañana tu corazón podría convertirse en un corazón de piedra, hermano. Y que tu cabeza, dice que las vías aéreas, yo lo relacioné con la cabeza y dije que nuestros pensamientos, hermanos, estén mal dirigidos y que sea demasiado tarde. Debemos diagnosticar hoy. Es necesario. El envenenamiento puede reconocerse desde el primer momento. Debe sospecharse si el paciente tiene síntomas inexplicables, así como los que yo tenía, y que quizás alguno de aquí, hermanos, haya sentido o esté sintiendo. En especial, alteraciones de la conciencia, que puede variar desde agitación hasta somnolencia y coma. Y hay muchas personas que viven dormidas, somnolientas, con sueño, adormecidos, atontados.
porque no hay un diagnóstico, porque queremos atacar el problema que estamos viendo hoy, pero no estamos dispuestos a atacar el problema que ocasiona el síntoma que hoy tenemos. Por eso es el diagnóstico es la clave. Es la clave para poder atacar el problema. Si no conocemos el problema, no podemos atacar. Es necesario conocerlo. Si aparece un autoenvenenamiento intencionado, deben sospecharse varias sustancias. Te dije aquí muchas veces puede ser cuando decimos, al cabo el Señor me perdona todo. Nosotros ingerimos tantas cosas que al final de cuentas el Señor me puede perdonar. Luego que tenemos un Dios que perdona. No nos damos cuenta que el daño no se lo hacemos a ninguna otra persona, no a nosotros mismos. Nos estamos autoenvenenando. A menudo la anamnesis, a mí no me gusta usar muchas palabras así, de verdad la mayoría de las palabras que he dicho ni siquiera yo las entiendo. Pero esta palabra de verdad, yo dije, ¿eso qué es? Y me puse a investigar qué es la anamnesis. Dice, es un proceso fundamental en el ámbito de la salud que consiste en recopilar información detallada sobre la historia médica de un paciente, incluyendo antecedentes personales y familiares de enfermedades. ¡Wow! Este proceso se realiza a través de preguntas al paciente o a sus acompañantes durante la primera etapa del diagnóstico. Además, se considera una exploración clínica que ayuda a establecer un diagnóstico adecuado. Debemos conocer detalladamente, hacer una exploración basado de verdad a nuestra vida, nuestros antecedentes personales y familiares, las enfermedades, quizás ni siquiera las mías, las de mis antepasados. De verdad tenemos que hacer una anamnesis de nuestras vidas, pero no a causa de una intoxicación por una sobredosis de algún medicamento, es a causa de las cosas que en el pasado han atormentado a nuestra familia, a nuestras propias vidas. Dice, a menudo la anamnesis de uso de drogas recreativas, la farmacia y los registros médicos pueden proporcionar información útil. En un envenenamiento potencial en un área de trabajo, debe interrogarse a los colegas, a los supervisores. Y con esto digo, muchas veces podemos conocer mucho de otras personas por lo que otras personas alrededor pueden decir de ellos. Y yo digo, esto puede confundirse porque puede pasar a ser chisme o puede pasar a ser algo bueno, ¿no? Es muy fácil y muy pequeña la línea para poder confundirnos, porque es muy bueno saber de otras personas para poder ayudar a otras personas. Pero si queremos saber de otras personas para llenar el huequito del chisme que tenemos allá adentro, ahí sí aguas, está mal. Pero muchas veces es necesario para poder ayudar a una persona que no sabe ni siquiera qué es lo que tiene, estudiar su entorno, lo que hay alrededor de él. Era como lo que pasaba con el joven del que estaba hablando. Y la pastora de verdad me sorprendió porque como le digo, yo dije, ¿esto qué tiene que ver con lo que estaban hablando? Pero cuando vi que ella pudo desahogarse y yo pude ligar todo, los problemas que ella me estaba diciendo que tenía, conectaban a la perfección con los síntomas que en la actualidad ella presentaba. Es importante ese estudio pasado. Ahora ya vimos cuál es el problema, ¿no? Ya vimos los síntomas, diagnóstico. Y ahora vienen las prevenciones. Si
Quizás no estamos intoxicados por las cosas o quisiéramos no intoxicar a otras personas o quisiéramos prevenir un futuro, una intoxicación, un envenenamiento a nosotros mismos. La prevención es una muy buena herramienta. Y dice la página en la que estudié, dice, en los Estados Unidos el uso difundido de envases contra la apertura fácil por parte de los niños ha reducido mucho el número de muertes por envenenamiento en niños menores a 5 años. Yo lo relacioné con la iglesia. ¿Saben? La palabra hace mención a los niños, a los bebés, a las personas que van empezando, que van conociendo a Jesús. Desde el primer día que tú conoces a Jesús, lo aceptas en tu corazón, lo recibes, crees que Él es el Salvador, comienza tu día cero, vamos a decirlo. Eres un bebé, recién nacido en pañales. Y yo he visto cómo en la iglesia ha entrado muchísima. De verdad, si la gente que ha venido aquí, que ha permanecido por algún tiempo, estuviera aquí, no cabríamos aquí, hermanos. No cabríamos. Pero a causa del envenenamiento y a falta de las etiquetas puestas en cada uno de esos envases que contienen el veneno, muchos pequeños han muerto. Demasiados pequeños han muerto. Los que quizás tenemos un poco más de tiempo, deberíamos de tener la precaución de poner esa etiqueta en cada uno de los envases. Chisme, peligro, es muerte, cuidado. Dice, no lo deje al alcance de los niños. No lo dejes donde los niños lo puedan tomar. Limitar la cantidad de analgésicos de venta libre en un solo recipiente y la eliminación de fórmulas redundantes y confusas reduce la gravedad de los envenenamientos, especialmente medicina, medicina y medicina. Para los bebés que van llegando a casa, para los bebés que van conociendo a Jesús, muchas veces puede ser tan confuso, porque pueden creer que las malas cosas son buenas cosas. Y ese es un trabajo para los que tenemos más tiempo, demostrarlo. Y no solamente decirlo. No practiques el odio, no practiques la ira, no practiques los pleitos, las contiendas. No lo practiques. No, es demostrarlo. Cada uno, hasta los más bebés, tienen que practicarlo porque lo están aprendiendo de los que ya llevan más tiempo. Lo estamos aprendiendo de los pastores. Yo no veo a mis pastores llenos de odio hacia otra persona. Y entonces yo voy a practicar el no tener odio hacia otra persona. Yo no veo a mis pastores haciendo chismes. No voy a hacer chismes hacia otra persona. Yo no veo a mis pastores siendo impuros. Yo voy a ser impuros porque ellos son mi ejemplo. Y los que vamos adelante, los que tenemos más tiempo, tenemos que ser ejemplo para los que vienen atrás. Y tenemos que marcar los envases que contienen todos esos venenos con una etiqueta roja, con la calavera ahí bien puesta que diga peligro, muerte. Porque muchos pequeños han muerto. Yo les puedo asegurar que si nosotros ponemos esto en práctica, así como los Estados Unidos lo hizo, va a reducir en una parte tan importante muertes de pequeños menores que aún apenas vienen, que se van rotos, se van peor de lo que llegaron a. Es una tragedia. Otras medidas preventivas incluyen etiquetar claramente productos para el hogar y los medicamentos recetados, almacenar drogas y sustancias tóxicas en los gabinetes que estén bloqueados e inaccesibles para los niños. Aquí hay un punto muy importante. Y muchas veces es inevitable que haya conflictos, es inevitable que haya problemas. Pero nosotros tenemos que aprender a guardarlos en un gabinete, en lo alto. Quizás no es tan importante que la iglesia sepa que yo tuve un problema con mi esposa, pero sí es muy importante que los pastores sepan que yo tuve un problema con mi esposa para que pueda haber una solución. Y debemos de aprender a guardar en lugares muy altos
muy seguros, todos esos problemas. Yo sé que problemas va a haber. Y lógico pensar que no va a haber un problema en la iglesia, pero debemos de almacenarlos en un lugar seguro, en las manos de Dios. Desechar rápidamente los fármacos vencidos, mezclándolos con la basura del gato o alguna otra sustancia no tentadora y colocándolos en un contenedor de basura que sea inaccesible para los niños. Rapidito, hermanos, a la basura, lo que no nos sirve, a la basura. Y revuélvelo con otra cosa que no se nos apetezca para que sea fácil y que otra persona ni siquiera tenga la tentación de recogerlos. Cualquier cosa que esté estorbando nuestra vida, hermanos, a la basura. A la basura. Eso ya está vencido. No lo venció cualquier persona. Oh, Jesús, la cruz. Usar detectores de monóxido de carbono. Tenemos que usar detectores en nuestras vidas, hermanos. En alertas. Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando ya estamos bien atascados en el problema. Tenemos que tener un detector. Y no hay un mejor detector que la Biblia, que la palabra, que pasar por cualquier cosa, por el filtro de la palabra. Ese es un detector implacable. Y tenemos ese detector a nuestro favor, hermano. Tenemos ese detector a nuestro favor. Abstenerse de recetar opioides y usar tratamientos no opioides siempre que sea posible. Las medidas de educación pública para alentar el almacenamiento de sustancia en sus envases originales, por ejemplo, no colocar insecticida en botellas de sustancias bebibles, son importantes. Y algo que digo, es muy fácil confundir, porque las relaciones sexuales con mi esposa son buenas, pero las relaciones sexuales fuera del matrimonio, claro que no son buenas. Pero si es lo mismo, pero si lo pones en otro envase, es fácil que otra persona se confunda. Es como decía, los chismes, es fácil enterarse de los problemas o de otras circunstancias de otras personas. Pero como les digo, si no es para ayudar, entonces ¿para qué me sirve? Está colocado en un envase que no tiene la etiqueta verdadera que dice ahí peligro. Debemos de aprender a diferenciar lo bueno de lo malo. Aunque parezca quizás que sea bueno, eso no quiere decir que lo sea. Lo podemos confundir. Es como le digo, ay, no tiene nada de malo que yo me eche el horoscopito en la mañana ahí con Misada Mohamed, y a ver qué dice, a ver si a lo mejor le atina a algo. No, hermano, está en un envase diferente. Es un problema gigante. Gigante. El uso de identificaciones impresas en los fármacos sólidos evita la confusión y los errores por parte de los pacientes, los farmacéuticos o los profesionales sanitarios. En pocas palabras, el odio es odio, los pleitos son pleitos, las contiendas son contiendas y no le vamos a cambiar el nombre. A final de cuentas, por más que lo queramos disfrazar, termina siendo exactamente lo mismo. Lo mismo, hermano. Y una vez conociendo los síntomas, tener el diagnóstico, saber cuáles son las prevenciones, damos también, obviamente, el antídoto. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Es lo que necesitamos en nuestras vidas. Solos más podremos. Si queremos luchar contra todas estas cosas, nosotros solos nunca, hermano, vamos a poder. Porque es nuestra naturaleza. Estamos hechos. Es nuestra naturaleza. Debemos de mantenernos alejados de la práctica de cualquiera de estas cosas. Y si seguimos el consejo que el apóstol Pablo nos estaba dando, veremos cambios inimaginables en nuestras vidas. Inimaginables. Yo me pongo a pensar, hace 6 años mi vida no tenía nada que ver con lo que soy.
aunque en la actualidad no soy perfecto, la obra no está terminada. Dios tiene mi obra, mi construcción la tiene en proceso. Hay una diferencia increíble, porque yo he ido desechando esas cosas que me hacían tanto daño. Y aunque he batallado con algunas, yo sé que muchas veces batallamos, hay algo que nos hace batallar. Poco a poco el Señor me ha ido despojando de cada una de ellas, cada una de ellas. Y yo sé que el Señor quiere hacer lo mismo hoy contigo. El Señor quiere hacer lo mismo con cada uno de los que estamos aquí. Yo creo que Dios tiene un plan inimaginable para nuestras vidas, para cada uno. No podemos verlo. ¿Y saben por qué no podemos verlo? Porque estamos intoxicados, hermano. Nuestra visión está nublada. Hemos perdido la vista a causa de la intoxicación. Y no podemos ver el plan gigante e inimaginable que Dios tiene para nuestras vidas. Yo les aseguro que si empezamos a caminar en la dirección correcta, si empezamos a sacar todas esas cosas de nuestra vida que nos hacen tanto daño, las que sabemos que nos hacen daño y las que no sabemos, hay que pedirle al Señor que nos explique con piedritas y con manzanas cuáles son las que nos están causando tanto daño. Porque quizás les pase como a mí. Yo no me podía explicar por qué me sentía así. ¿Por qué me siento así tan vacío? El Señor me responde, de verdad. Yo lloré cuando estaba leyendo esto no estaba leyendo ni siquiera la Biblia. Estaba leyendo información de Google. Yo sentía como Dios me estaba hablando. Yo te voy a explicar con piedritas, cuál es tu. Y empezaron a llegar a mí los recuerdos, cada uno de ellos, cosas que aún he tenido ahí guardadas. Estamos tan intoxicados que no podemos reconocer o darnos cuenta que estamos en las garras del veneno. Voy a leer en Gálatas capítulo 5 del versículo 1 en adelante. Si quieren ya los chicos de la alabanza subiendo para que me apoyen, estaría perfecto. Está en PDT, ¿sí, verdad? Sí. Ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les pido que escuchen lo que les digo. Si se someten a la ley de la circuncisión, entonces Cristo no podrá ayudarlos. Una vez más les testifico a todos, los que se circuncidan están obligados a cumplir todo lo que la ley dice. Cuando nosotros, hermanos, queremos cumplir todo al pie de la letra, todo al pie del reglón, cuando queremos esforzarnos, porque yo también lo he intentado, esta vez, Señor, yo no te voy a fallar. Esta vez me arrodillo, lloro y digo, Señor, yo voy a hacer las cosas para que te agraden a ti. No voy a volver a equivocarme, Señor. Yo te voy a buscar cada día más. Y a la semana o a veces hasta el día siguiente, ya me volví a embarrar en el mismo problema. Hoy ya estoy haciendo otro problema. Y aprendí que cuando intentamos hacer las cosas por nuestras fuerzas y bajo la ley, vamos a fracasar. Si ustedes quieren estar bien con Dios por la ley, entonces se habrán apartado de Cristo, se habrán alejado del generoso amor de Dios. Por el Espíritu recibimos la esperanza de que Dios nos va a probar por la fe. En Jesucristo no importa si uno tiene la circuncisión o no. Lo que importa es la fe que trabaja por medio del amor. Y aquí podríamos confundirnos otra vez fácilmente. Pues al cabo, yo no ocupo cumplir la ley, yo no ocupo hacer cada una de las cosas que están escritas, porque yo vivo por fe, porque yo confío en el amor de Dios, pero no. Dice, ustedes corrían muy bien. ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? Eso no viene de Dios, quien los escogió. ¡Ojo! Y lo dice bien, lo dice Pablo bien fuerte. ¡Ojo! Solo
de levadura fermenta toda la masa. Hermanos, solo una pequeña porción de pecado puede dañar todo el cuerpo. Y una vez que daña todo nuestro cuerpo, empieza a dañar lo que nos rodea, hermanos, lo que está a nuestro alrededor. Tengo confianza en el Señor de que no van a pensar de otra manera. Hay alguien que los está confundiendo con esas cosas, pero Dios lo castigará, no importa quién sea. Hermanos, si yo enseñara que los hombres deben ser circuncidados porque yo sufro persecución, si yo todavía enseñara que los hombres deben circuncidarse, entonces lo que enseño acerca de la cruz no me causaría ningún problema. Me gustaría que esos que los están confundiendo llegaran de una vez hasta el extremo de castrarse. Cuando leía esto, me venía a la mente lo que dice en Mateo cuando Jesús está hablando acerca de los fariseos. Ustedes no entran, y lo peor de todo es que no dejan entrar a nadie más. Y esto se lo decía a los fariseos y a los escribas. Ustedes no son capaces de entrar, pero lo peor de todo es que no son capaces de dejar entrar a otras personas. Pones el que sigue, Angie. Voy a seguir leyendo. Hermanos, Dios los ha llamado para ser libres, pero no permitan que la libertad sea una excusa para hacer todo lo que pide su naturaleza humana. No tenemos permiso, hermanos, de hacer lo que se nos plazca. Y menos si somos guiados por el Espíritu, porque lo que el Espíritu quiere va en contra de lo que la carne desea. Pero no permitan que la libertad sea una excusa para hacer todo lo que pide su naturaleza humana. Mejor, ayúdense los unos a los otros, siempre con amor. Esto debe ser un principio de cada uno de nosotros, el siempre estar dispuestos a ayudarnos. Y no de la ayuda que dice, este es con amor en Cristo, hermano, y mocos al corazón. No debe ser esa ayuda, debe ser una ayuda con amor, dispuestos. Pues toda la ley se puede resumir en una sola frase: ama a los demás como a ti mismo. Pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse todos. Muchas veces es que nosotros vemos lo que no tenemos. Y si nosotros tenemos una vida llena de intoxicación, una vida llena de veneno, es lógico que lo único que nosotros vamos a poder dar es eso. Pero tenemos que tener siempre en la mente la ayuda hacia otras personas. No podemos seguir haciéndonos daños unos a los otros. Si te hizo mal tu hermano, no es lo correcto que tú vayas y le hagas daño a tu hermano. Lo correcto es que tú perdones a tu hermano, y que si hay alguna manera en la que tú puedes ayudar a tu hermano, ayudas a tu hermano. Y si no puedes ayudar a tu hermano, pues le vas a pedir al que sí puede hacer algo por tu hermano. Vamos a pedirle a Dios porque Él sí puede hacer algo con tu hermano. Si continuamos atacándonos los unos a los otros, y esto yo lo dije en el grupo con los jóvenes, si ustedes continúan haciendo estas cosas, el grupo de los jóvenes se va a acabar. Si nosotros como adultos continuamos haciendo estas cosas en nuestra casa con nuestra familia se va a acabar. Si nosotros en la iglesia como adultos seguimos continuando haciendo todas estas cosas, la iglesia se va a acabar. Porque es la palabra, y la palabra es verdad. Y Pablo nos advierte acerca de estas cosas. Dice más bien, andar por el Espíritu. Por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida, y así no harán las malas acciones que pide su naturaleza, hermana. Es natural que queramos hacerlo, hermanos.
Pero si nosotros decidimos firmemente que el Espíritu guíe nuestras vidas, tendremos una ayuda inimaginable. Cuando empecé a dejar el cigarro, que no podía, que duré tanto tiempo, y yo le pedí a Dios, Dios, ayúdame, porque yo no puedo dejar el cigarro. Yo no me di cuenta. Cuando ya llevaba 3, 4, 5 meses, un año, 2 años, cumplí, en estas fechas casi cumplo 2 años que dejé el cigarro. Y es inexplicable, porque fue con la ayuda del Espíritu, porque yo solo no hubiera podido. Debemos dejar que el Espíritu guíe nuestras vidas. Nuestra naturaleza humana desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza humana. Los dos se oponen. Por eso ustedes no pueden hacer siempre lo que se les antoja. Si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza humana son inmoralidad sexual. Si nosotros, hermanos, hemos utilizado a otras personas o hemos sido utilizados por otras personas en nuestro pasado, hermanos, es momento de dejarnos guiar por el Espíritu. Y es algo que ha marcado nuestras vidas durante tanto tiempo. Debemos de tirarlo a la basura y no dejar que sea más parte de nuestras vidas. Impureza, descontrol, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, ira, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas. Y Reina Valera agrega orgías y homicidios y otras cosas parecidas. Si alguna de estas cosas es parte de nuestras vidas, hoy es el día para hacer ese claro diagnóstico y que el Señor pueda ofrecernos ese antídoto para nuestras vidas. De Pablo, ya les advertí contra eso, y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, el Espíritu produce amor. Este es el antídoto, hermanos. Y este antídoto únicamente lo vamos a poder obtener a través de la guía del Espíritu. Amor contrarresta el odio, alegría, paz, paciencia, vencen el pleito, las contiendas, los chismes, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Todos los que pertenecen a Cristo se han crucificado a sí mismos con sus pasiones y sentimientos egoístas. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que nos guíe. No seamos orgullosos, hermanos, ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. Dios está dispuesto a sacarnos de donde sea, hermanos. Quisiera ponerle, si nos ponemos de pie, por favor. Dios desea sacarnos de cualquier lugar, por más profundo, por más oscuro, por más terrorífico que parezca. Nos vemos en las redes. Dios quiere sacarnos de ese lugar.